crisis institucional y esencialmente la ruptura del hilo constitucional comenzó el 30 de diciembre del 2015, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, sin acatar el mandato constitucional que reviste a todo ciudadano electo y proclamado por el Consejo Nacional Electoral como diputado a la Asamblea Nacional, tiene inmunidad parlamentaria. Y desconociendo la Constitución y los derechos ciudadanos, aprobaron una medida cautelar ilegal que contradice sentencias del propio tribunal para despojar a los ciudadanos y ciudadanas de Amazonas y la población indígena del sur del país de sus legítimos representantes sin que existiera un juicio conclusivo sobre un posible o no fraude. Ahí comenzó el desconocimiento de la Constitución, cuando se despojó de Amazonas y del sur del país a sus representantes legítimos, violando la Constitución. Eso fue el 30 de diciembre del 2015. Han pasado 15 meses. Y en aquel momento, el propio gobierno y los magistrados de la Sala Electoral dijeron que en 3 meses se estaba sentenciando el caso de los diputados de Amazonas para restituir la legalidad y la constitucionalidad en esos estados. Sin embargo, ha sido precisamente esa sentencia y la ausencia o la negación de justicia sobre los representantes legítimos de Amazonas lo que ha generado y profundizado la ruptura del hilo constitucional. Todo el desconocimiento que el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia hacen de la Asamblea Nacional y sus competencias constitucionales tienen como excusa a los diputados de Amazonas y un decreto de emergencia económica que, como dice la Constitución, debe ser autorizado por la Asamblea, lo cual no fue autorizado. Y ahí viene la segunda ruptura del hilo constitucional, cuando el Tribunal Supremo de Justicia se atribuye competencias de control político establecidas de manera única y exclusiva para la Asamblea Nacional por la Constitución y violan y rompen el hilo constitucional desconociendo la no autorización de la Asamblea Nacional sobre el decreto de emergencia económica. Y son precisamente estos dos factores, la piedra angular con que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional desconocieron el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015 y empieza ahí a desconocerse todas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Desde el 5 de enero del 2016, cuando se instala la Asamblea, hasta el día de hoy, el Ejecutivo Nacional no transfirió un solo bolívar del presupuesto aprobado para el mantenimiento de la Asamblea Nacional y su funcionamiento. Y todas las decisiones de la Asamblea Nacional en el marco de su competencia constitucional fueron desconocidas. Hoy, si se quiere hablar de reconocimiento y respeto a las funciones del Parlamento, tiene que comenzar el Tribunal Supremo de Justicia por sentenciar el caso de Amazonas. Tiene que comenzar el Tribunal Supremo de Justicia por no seguir negando la justicia y los derechos de los diputados y del pueblo de Amazonas y del sur del país. Es por ello que nosotros, desde el Movimiento Progresista de Venezuela, en nombre del gobernador Liborio Guarulla, en nombre de los diputados indígenas, le anunciamos que vamos a fortalecer y a afianzar y a incrementar las protestas frente al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que el mismo sentencie el caso de Amazonas. 15 meses es el reconocimiento, la demostración de que no se quiere resolver el caso de Amazonas para tenerlo como excusa y desconocer la Constitución. Reiteramos que el hilo constitucional, su ruptura comenzó ese 30 de diciembre del 2015 y se afianzó el 13 de enero del 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en violación a la Constitución, quiso poner vigente un decreto de emergencia económica que la Asamblea Nacional negó
y que con esa excusa no han presentado créditos adicionales a la Asamblea Nacional, con esa excusa y la de Amazonas, y respetaron el mandato constitucional que el presupuesto se hace mediante ley en la Asamblea, entre muchas otras barbaridades. Nosotros con eso queremos reiterar nuestra condena y nuestra denuncia internacional y nacional de que debe sentenciarse el caso de Amazonas. Y no es suficiente con lo que ha pasado. En el día de ayer el gobierno sigue violando la Constitución y los derechos humanos. La Constitución dice en los derechos civiles de todos los venezolanos que debemos ser juzgados en nuestros tribunales ordinarios y competentes para un ciudadano civil. Y sin embargo, al ciudadano y compañero y amigo Roberto Enrique, presidente de COPEI, lo acaban de apresar y someter a la justicia militar, violando nuevamente la Constitución y sus derechos humanos. Eso lo rechazamos y lo condenamos desde el Movimiento Progresista de Venezuela.